Yo estuve un día, el miércoles estuve casi todo el día, por eso no pude ir a pasar clases acá. Y estuve en el módulo de trauma, estaba de moderador. Y generalmente los colombianos son los que tienen mucha experiencia en el trauma, ¿no? Y ellos vinieron a exponer esta es su experiencia. Pero no tanto la experiencia, cómo ellos atienden a los pacientes, sino que cómo ellos han sistematizado la atención. Y ellos se han dado cuenta que los errores que se cometen en el trauma se pueden mejorar entrenando a los estudiantes, porque son los futuros, ¿no?, médicos que van a estar en las emergencias. Y algo que me agradó es que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, ellos las hacen en un curso que se llama curso de trauma, ¿no? Por ejemplo, la faja pélvica, ¿no? Eso también ellos lo hacen allá, ¿no? Ella mostraba con sus estudiantes, ¿no? Y yo no estaba exponiendo, ¿no? Les puedo decir, yo también hago, digamos, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo casi similar. O sea, hemos cambiado la metodología de enseñanza para que ustedes aprendan conceptos básicos que tienen que aprender para el día de mañana, ¿no? Por eso que siempre le damos mucho énfasis a lo que son las prácticas en simulación. Y vamos a seguir todavía haciendo estas prácticas. Que muchas veces la teoría es una cosa, de la teoría a la práctica siempre dicta una gran distancia. Vamos a hablar hoy del abdomen agudo. Abdomen agudo. Y el abdomen agudo se divide en dos grandes tipos de abdomen. Abdomen agudo clínico y abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo es una patología que es muy frecuente que llega a la emergencia, ¿no? Y en realidad pueden ser muchas entidades, ¿no? Justamente por eso es largo el tema, ¿no? A ver, pero vamos a ver ahorita la... Súper largo. Van a dormir acá. Aquí está. Empezamos. Abdomen agudo. Siempre la gran clasificación, ¿es quirúrgico o es clínico? Esa es la gran pregunta y la gran interrogante. Si quieren ustedes la pregunta del $1.000.000. ¿Es quirúrgico o es clínico? ¿Qué significa que es quirúrgico? Que el tratamiento tiene que ser de origen quirúrgico. O sea, hay que abrir el abdomen. Una laparotomía, una laparoscopía, pero hay que operar al paciente. El tratamiento clínico significa que no debe operar a ese paciente y que con medicamentos el paciente va a mejorar. ¿No es cierto? Existen varias entidades de abdomen agudo y nosotros tenemos siempre las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas para llegar a un diagnóstico? Tenemos las herramientas del examen físico, que es muy importante hacerla, ¿no? Observar al paciente, auscultar al paciente, palpar al paciente, ¿no? Tenemos también los exámenes, los laboratorios, los estudios de imagen, ¿no? Que estos estudios de imagen también nos van a dar una fotografía en este momento del abdomen agudo. En el hospital nos piden siempre interconsulta a los clínicos de un paciente con abdomen agudo. Y yo siempre coloco cuando hago mi interconsulta, yo lo examino, evalúo, coloco todo lo que veo y pongo, en este momento el paciente no requiere cirugía. Y se enojaba, hay un clínico que me decía, doctor, pero ¿por qué pone en este momento? Porque en este momento no requiere, no sé, mañana pasado, digamos, ¿no? No, es que usted tiene que poner para varios días. Me dice, no, yo no puedo poner para varios días. En este momento estoy examinándolo, a mí no me parece que sea el cuadro quirúrgico y te justifico. ¿Cómo te justifico? Estudios de imagen, estudios de laboratorio y examen físico. Siempre tiene que haber una evidencia y una justificación para el abdomen agudo. Si es quirúrgico, debo operarlo. Si es clínico, tratamiento médico. Pero ¿qué pasa si yo no diagnostico un abdomen agudo quirúrgico y no lo opero? Pongámonos a pensar en una apendicitis aguda, que es un abdomen muy frecuente. La apendicitis aguda va a pasar a una peritonitis. Y por eso que es importante examinar adecuadamente al paciente. Pero justamente los mismos médicos tenemos ciertos problemas de evaluación. Primero, que no observamos bien al paciente. Y segundo, que muchos pacientes que nos vienen, ya vienen medicados con analgésicos y muchas veces son más caras el cuadro de dolor abdominal en el abdomen. Por eso que es importante siempre, cuando yo tenga que valorar a un paciente con abdomen agudo, si no tengo una respuesta para el diagnóstico después de laboratorios, de estudios, de examen físico, ¿qué debo hacer? Observarlo. ¿Cuánto tiempo? 6 horas. Si el paciente tiene una apendicitis que se está progresando, va a aumentar el cuadro o se va a hacer peritonitis y yo me voy a dar cuenta rápidamente de lo que tiene el paciente. Por eso que es importante la observación. Jamás un médico tiene que hacer esto.
No, no es nada, váyase a su casa. Jamás. Jamás de los jamases, ¿no? Yo trabajo en la emergencia años y he visto muchos errores cometer porque justamente los médicos no evalúan adecuadamente a los pacientes o descartan así. No, no es. Yo no puedo descartar completamente un abdomen agudo a menos que yo lo valore por mínimo 6 horas y yo haga estudios de laboratorio, estudios de imágenes, entre ellos también está la ecografía. Eso es muy importante. Tenemos muchas causas quirúrgicas, por ejemplo, en las causas hemorrágicas, traumatismo de órganos sólidos, un aneurisma de aorta roto o que se está por romper, embarazo ectópico en las mujeres, roto que también puede causar hemorragia, divertículos gastrointestinales sangrantes, malformaciones arteriolosas del tubo digestivo, úlceras intestinales, duodenales principalmente, ¿no? Pancreatitis hemorrágica. Tenemos también el síndrome de Mallory-Weiss, que es el paciente ese que vomita hasta que se rompe el esófago, se desgarra. Generalmente pasa en los pacientes que ingieren bebidas alcohólicas y empieza a sangrar, ¿no? Una ruptura espontánea de vaso, que en nuestro medio es común porque hay personas que tienen el vaso grande, los que tienen malaria, por ejemplo, ¿no? O los pacientes que tienen leucemia y puede haber una ruptura que no puede ser traumática, ¿no? Dentro de las causas infecciosas tenemos la apendicitis, colecitis y diverticulitis de Meckel. Tenemos los abscesos hepáticos, abscesos diverticulares, abscesos del psoas. Cada una de estas entidades las podemos diagnosticar mediante clínica, mediante laboratorio, porque claramente tienen una clínica sintomatológicamente y también tienen estudios que nos van a dar una pauta de lo que tiene el paciente. También tenemos el abdomen agudo perforativo, que puede ser una úlcera perforada, un tumor gastrointestinal perforado, un síndrome de Boerhaave, ¿no? Un divertículo perforado, ¿no? El síndrome de Boerhaave es también la ruptura esofágica debido a un vómito explosivo que puede tener el paciente. Y muchas veces puede pasar desapercibido en un paciente que no es evaluado adecuadamente. Tenemos la obstrucción, el síndrome, el abdomen agudo obstructivo, que puede ser de muchas causas. La principal causa de todas es paciente que ha sido operado anteriormente, de pronto hace adherencias intestinales y hace un abdomen agudo obstructivo, ¿no? Y la causa son generalmente obstrucción por adherencia. Tenemos el bólulo sigmoide, que es el megacolon, ¿no? Donde el colon se va a rotar y se volvula. Tenemos el bólulo cecal, tenemos las hernias, ¿no? Que se pueden estrangular, se pueden encarcelar, inguinales, hernias umbicales, eventraciones que pueden ocurrir, ¿no? Tenemos también neoplasia, ¿no? El otro día estaba de turno en el hospital y llegó un paciente con abdomen agudo, ¿no? No tenía cirugías previas, pero el paciente estaba obstruido. Se entró a quirófano y se encontró un tumor a nivel del ilio, ¿no? Paciente sí mayor de edad, más de 60 años, hay que pensar siempre en neoplasias gastrointestinales. Intususcepción, que es el intestino se mete dentro del mismo intestino. Esto ocurre mucho en niños, es muy frecuente. Existen algunos signos para darse cuenta, como la proctorragia, por ejemplo, que el paciente empieza a hacer heces con sangre. Por otro lado tenemos también los abdomen agudos de origen isquémico, ¿no? Que puede ser por la microvasculatura, como la enfermedad de Berger, que es una enfermedad por fumar. Existe una vasoconstricción de los vasos esplácnicos y va a producir necrosis. También tenemos la trombosis o la embolia mesentérica, que son dos entidades completamente diferentes. La embolia es un coágulo que migra de una placa ateromatosa del corazón, un paciente que está con arritmia, y eso puede ir a embolizar la mesentérica superior. Y como sabemos, la mesentérica superior agarra todo el intestino delgado y la mitad del colon hasta el colon derecho, ¿no? Y también tenemos la embolia mesentérica, perdón, la trombosis, que la trombosis no es más que la formación de un trombo en la pared de la arteria hasta ocluirla completamente. Luego tenemos la torsión ovárica, tenemos la colitis, que es la inflamación del colon, tenemos la isquemia o torsión testicular, ¿no? Que es un dolor bastante intenso y bastante agudo del paciente, hernias estranguladas, que pueden ser hernias internas o hernias externas. Luego tenemos enfermedades que no son quirúrgicas, por ejemplo, algunas de ellas, ¿no? Y que es importante evaluarlas porque también van a tener un dolor abdominal. Tenemos la uremia, que en paciente con insuficiencia renal, una urea bastante elevada puede dar dolor abdominal intenso. Las crisis diabéticas, principalmente la cetoacidosis diabética, va a dar un dolor abdominal. Pero obviamente el paciente va a estar con cetosis, el paciente va a estar con una glicemia elevada.
Tenemos las crisis addisonianas, que es por la falta de la supresión de las hormonas de la glándula suprarrenal. Tenemos la porfiria, que es una enfermedad hepática metabólica, que el paciente tiene un color medio amarillo, café, ¿no? Y es un dolor intenso, pero son enfermedades metabólicas. Tenemos la fiebre mediterránea, que no la tenemos acá en nuestro medio, pero sí ocurre en países mediterráneos de Europa, ¿no? Que empieza a tener fiebre el paciente, y generalmente estos pacientes son de esto, ¿no? Tenemos causas dolor abdominal de causa hematológica, como las crisis panocíticas, ¿no? Que son cuando los glóbulos rojos tienen una forma diferente y estos glóbulos rojos van a impactarse y van a hacer hemólisis. Tenemos las leucemias agudas, que también pueden causar dolor abdominal. Yo he examinado pacientes con leucemia aguda con dolor abdominal intenso, me han llamado para descartar, ¿no? Si tiene un abdomen agudo obstructivo, un abdomen agudo perforativo, un abdomen agudo hemorrágico. Y yo he tenido que descartar con los estudios que no tiene ninguna de esos y que tiene una leucemia aguda. Pero el dolor es intenso. Al paciente le duele el abdomen. Entonces, ¿qué me quiere decir todo esto? Que no siempre el dolor abdominal tiene que ser de causa quirúrgica, ¿no? Eso es muy importante que yo aprenda a discernir en esta clase, ¿no? Y lo más importante de este tema del abdomen agudo es que ustedes disciernan entre si es de tratamiento quirúrgico o de tratamiento médico. Por eso es importante detectar las causas, ¿no? Obviamente cada una de estas, una leucemia, vamos a tener unos leucocitos bastante elevados, ¿no? 50.000, 60.000 para arriba, ¿no? Y otras discrasias sanguíneas también que pueden aparecer en los pacientes, ¿no? Cuando hablamos de discrasias sanguíneas son enfermedades de la coagulación que puede tener el paciente. También puede haber por toxinas como la intoxicación por plomo. Esto era muy común en pacientes que trabajaban en las empresas de pintura, ¿no? Que absorbían, los que pintan autos, ¿no? Y por qué no decirlo, también ha habido casos reportados en la literatura de personas que han sido envenenadas con plomo por la pareja, ¿no es cierto? Que la pareja le daba, ¿no?, la comidita, se lo endulzaba con un poquito de plomo, ¿no?, para que él se sienta enfermo y se muere. Bueno, y había matado a varios maridos. Me acuerdo un caso de una señora en Estados Unidos, y que cuando se estaban poniendo bien, ella le llevaba su plato preferido, ¿no? Y les daba ahí, ¿no?, en el hospital. Y obviamente les daba que ese plato tenía también plomo, entonces el paciente hasta que se moría. Hasta que obviamente la descubrieron, por eso les estoy contando el caso, ¿no? Y toxinas por otros metales pesados, que también generalmente estos metales pesados pueden también estar en los fertilizantes, ¿no? Y estos metales pesados pueden causar también dolor abdominal, ¿no? El síndrome de abstinencia de narcóticos, marihuana, por cocaína, son muy frecuentes. Yo operé en el hospital a un paciente que tenía hemofilia y entré al abdomen a abrir para lograr que no tenga una hemorragia, porque eso dijeron los de planta, y bueno, no tenía la hemorragia y descarté el abdomen agudo, hemorrágico. Y pasa como unos 4 días y me piden interconsulta. Y me dice, doctor, le duele el abdomen intensamente al paciente, ¿no? Y yo fui a valorarlo al paciente, ¿no? Y lo veo, unos tatuajes por aquí, unos tatuajes por allá. Y yo me di claramente cuenta de que lo que el paciente tenía era un síndrome de abstinencia. Siendo el cirujano yo, ¿no? Que tenía que haberse dado cuenta el clínico. Y le pregunté al paciente, ¿consumí drogas? Y me dijo que sí. Consumía marihuana y cocaína. Y obviamente, como estuvo internado varios tiempos en el hospital, no estaba consumiendo y le vino dolor abdominal de causa por la abstinencia a la droga, ¿no? Entonces no era de causa quirúrgica. Por eso que es importante tener en cuenta una de las características del síndrome de abstinencia puede ser también por narcóticos. Envenenamiento por picadura de la araña viuda negra, que la tenemos en nuestro medio. Antes no la teníamos, era propia de Cochabamba, pero ya ahora hemos tenido casos reportados en nuestro... El abdomen agudo inflamatorio. El abdomen agudo inflamatorio, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Y es importante tener en cuenta que debemos diagnosticarlo de forma rápida, porque si no lo diagnosticamos, lamentablemente los pacientes pueden fallecer. Ya el doctor Lucas Sierra, en un libro que se llama El abdomen agudo, ¿no?, ya lo dijo este famoso aforismo, que es muy importante acordarse de estos aforismos. Aquí nosotros podemos ver la luz de la luna, ¿no? Y él decía en el aforismo que si usted diagnostica una apendicitis aguda en el día, ese apéndice no debe ver, o sea, la cirugía no debe ver la noche. Y si usted lo diagnostica en la noche, esa apendicitis aguda no debe ver el día.
Este aforismo es muy importante, porque gracias a este aforismo los médicos sabían intervenir quirúrgicamente en las emergencias, y verdaderamente es una emergencia, ¿no? Ahora en la tarde, por ejemplo, me llamó una señora y me dice, doctor Verástegui, sí quiero que me opere a mi mamá de apendicitis aguda. Y yo le digo, tengo varias cosas que hacer, le digo, no creo que pueda, y la derivé a una clínica y se la derivé a 2 cirujanos que pueden probablemente hacer el tratamiento ahora, porque yo hasta que me desocupe, de repente después de la clase, hasta que la opere, probablemente ella iba a entrar en una peritonitis, ¿no? Porque ya creo que el día anterior que le dolía, estaba con fiebre. Entonces yo no puedo agarrar, ¿no? En la emergencia decir, espéreme ya, cuando me desocupe la opero, digamos. O sea, son emergencias, ¿no? Entonces cuando yo estoy en los japoneses, por ejemplo, de turno, y llega un paciente con esta emergencia, pues tengo que operarlo, ¿no? Es una emergencia que tengo que operarlo en las 6 horas siguientes, digamos, ¿no? Pero si me llega una hemorragia abdominal, por ejemplo, no puedo esperar 6 horas, ¿no es cierto? Muchas veces inmediatamente tengo que subir al quirófano al paciente para parar la hemorragia. ¿Qué es lo que pasa con los OME agudos inflamatorios? Si no los diagnosticamos y los tratamos a tiempo, la sepsis, ¿no? Y la sepsis tenemos a nivel mundial que existe una causa de muerte muy alta, de 30 millones y más, y muchos de los pacientes que se mueren de esta sepsis son porque la sepsis no es reconocida. Por eso que se ha hecho un protocolo a nivel mundial para que inclusive hay un código, hay un libro que se llama Código Sepsis, para que los médicos, ¿no? Los futuros médicos como ustedes se den cuenta rápido de cómo detectar una sepsis en un paciente. Y son signos muy sencillos que ustedes no deben olvidarse nunca, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes que están de riesgo? Pacientes que son mayores de 65 años, considerados pacientes adultos mayores. Pacientes que tienen sistema inmunológico debilitado, desnutridos, pacientes que toman corticoides, pacientes que tienen alguna enfermedad degenerativa, colegenopatía, diabetes, todo lo que ustedes quieran, que inmunosuprima al paciente. Niños menores de 1 año son otros pacientes inmunosuprimidos. Personas con afecciones médicas crónicas como diabetes, enfermedad pulmonar, cáncer o enfermedad renal. Estos pacientes se los considera también pacientes vulnerables o pacientes de alto riesgo. Y pacientes que ya sobrevivieron a la sepsis, son pacientes que tienen riesgo. Entonces nosotros tenemos que tener como estos pacientes como factores de riesgo. ¿Cuáles son los síntomas? Y de esto no debemos olvidar. Esto es algo que debemos nosotros aprender y no olvidarnos nunca. Frecuencia cardíaca alta, presión arterial baja o presión arterial baja, ¿no? Confusión o orientación. El paciente de pronto está con un Glasgow bajo, está inventado, tiene Glasgow 14, ¿no? Dolor o malestar extremo, me duele todo el cuerpo, no quiero, ¿no? Fiebre, escalofríos o sensación de mucho frío, hablamos de la hipotermia. Dificultad para respirar, el paciente empieza a respirar de forma rápida, piel húmeda o sudorosa. ¿Cuántos signos de estos signos necesito para decir que el paciente está séptico? Solamente 2. Con 2 signos yo puedo decir que el paciente está séptico. Y muchos de estos signos son fáciles de detectar en el paciente, ¿no? Por ejemplo, uno de los más sencillos que jamás va a pasar desapercibido es la dificultad para respirar. ¿Y cómo se traduce en la clínica del paciente? El paciente taquipneico, respiración más de 20 por minuto. ¿Cómo valoro la respiración? Puedo colocar el estetoscopio y contar 15 segundos cuántas veces el paciente respira. Porque valorarlo así nomás y mirarlo, quizás no lo vamos a detectar adecuadamente. Pero si coloco el estetoscopio y pido al paciente que respire, sí lo voy a detectar muy rápidamente. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar la respuesta inmunitaria sistémica o SIRS, que se conoce, que también son los mismos signos de la sepsis, sino que simplemente que la sepsis es de origen infecciosa y el SIRS es de origen inflamatoria? Cuando hablamos de origen inflamatoria, ¿no? Hablamos de una temperatura central más de 38.3, o hipotermia, temperatura central menos de 36 grados, o una frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, taquicardia, o taquimia, una frecuencia arterial más de 20. Estado mental alterado, ¿cómo lo mido? Con la escala de Glasgow. Edema significativo, balance positivo de líquido, más de 20 ml cloramos en 24 horas. ¿Qué significa? El paciente va a edematizarse, se empieza a hinchar el paciente. Todo paciente séptico se hincha. ¿Por qué? Porque está inflamado. Hiperglucemia en ausencia de diabetes. ¿Por qué se eleva la glucemia? Porque hay una elevación del cortisol a nivel sanguíneo y hace que se eleven los niveles de glicemia. Otras variables inflamatorias, tenemos leucocitos por encima de 12.000 o por debajo de 4.000. Tenemos células jóvenes como los callados, más del 10% forma banda.
Tenemos un biomarcador que es muy importante cuando uno tiene dudas si el paciente está séptico o no, que es la proteína C reactiva, ¿no? Que generalmente va a estar por encima de 2 en su valor normal. Y tenemos también otro biomarcador importante que no hay que olvidarse, la procalcitonina, ¿no? Que también va a estar encima de su valor normal, 2 veces encima de su valor normal. Tenemos las variables hemodinámicas, que ya cuando el paciente empieza a tener ya alteraciones a nivel de órganos. Cuando empezamos a tener hipotensión, va a haber un hipoflujo a nivel de órgano. Va a empezar oliguria, porque no hay buena función, no hay buena perfusión tisular a nivel del riñón. El paciente va a tener aumento de la creatinina, que lo vamos a valorar en el laboratorio. Tenemos que nosotros llamarnos la atención que ya está haciendo falla de órganos, ¿no? Vamos a tener que el paciente va a tener una distensión abdominal, a lo que se conoce como ilio. Puede tener trombocitopenia en un estado avanzado, ¿no? Tenemos variables de la perfusión tisular, que son la hiperlactemia. ¿Qué quiere decir esto? Acidosis metabólica. ¿Cómo valoro yo que el paciente está con acidosis metabólica? Mediante la gasometría arterial, ¿no? Y a la palpación del llenado capilar a nivel del dedo, yo veo que el llenado capilar va a estar mayor de 2 segundos, entonces yo me doy cuenta que hay una hipoperfusión de los tejidos. Si hay hipoperfusión a nivel distal, en cualquier tejido cerebral, corazón, riñones, hay hipoperfusión también al mismo tiempo. Entonces, nosotros tenemos el síndrome hepático sistémico que tiene, necesito solamente 2 laboratorios para decir que tiene sepsis el paciente, o SIRS. Sepsis va a ser de causa infecciosa. Significa que el paciente tiene un foco infeccioso dentro del abdomen, dentro del tórax, en las meninges, en algún tejido del cuerpo. Infección urinaria, algo tiene. Y debo detectar este foco urinario. Solamente necesito 2 criterios de SIRS, fíjense ustedes, 2 para detectar. En la práctica, muchas veces he llegado al hospital y un residente de pronto dice, doctor, no está infectado porque el hemograma está normal. O sea, toma un solo parámetro. Y yo tengo los parámetros de la taquimia, la taquicardia. La taquimia nunca desaparece en ningún tipo de paciente. La taquicardia puede desaparecer en un paciente que tome betabloqueantes, en un paciente que use marcapaso. Puede desaparecer, pero la taquimia jamás va a desaparecer. La fiebre también no está en todos los pacientes. El paciente hace fiebre en un momento donde no le tomaron la temperatura. Pero los otros criterios de confusión, taquimia, van a estar presentes. Si yo le hago un laboratorio, también le hago una gasometría, va a estar acidótico ese paciente. Entonces, después de la sepsis, el paciente va a evolucionar a sepsis severa. ¿Y cuáles son, doctor, los criterios para decir que el paciente tiene sepsis severa? El paciente va a hacer hipotensión. Usted le pone volumen y el paciente mejora. O sea, responde al volumen. Mejora su presión al volumen. Entonces, en ese momento yo digo, la hipotensión mejora el volumen. Pero si yo le hago una gasometría, voy a tener que un lactato va a estar elevado, ¿no? Pero la hipotensión mejora el volumen. En el shock séptico, que es un estado más avanzado, la hipotensión no mejora el volumen. Le pongo volumen líquido, 2 litros de fisiológico por decirle, el paciente no mejora volumen, sigue hipotenso. Entonces yo aquí ya hablo de un shock séptico y yo tengo una hipotensión menos de 90 milímetros de mercurio, la sistólica. ¿Y qué significa esto? La hipotensión se traduce como inadecuada perfusión tisular, shock. Entonces voy a tener falla de órgano, falla renal, falla respiratoria, falla cardíaca, falla cerebral, ¿no? Y esto va a depender de cuál es mi foco séptico. ¿Cuáles son las causas de los focos sépticos que tenemos en el cuerpo? Podemos tener virus, bacterias, ¿no? El COVID, por ejemplo, se murieron los pacientes de sepsis. El virus también puede producir estados de sepsis bastante elevados. En el mundo se mueren 31 millones de personas, ¿no? Por estados de sepsis. Y muchos de estos pacientes han ido a un hospital y no han sido valorados adecuadamente y no se les ha detectado la sepsis porque el médico no los ha valorado adecuadamente, ¿no? Aquí en la historia tenemos, por ejemplo, Houdini, ¿no? Que es un super escapista, ¿no? En los Estados Unidos, un mago. Pero cuando le dio paciente aguda, no pudo escapar de la peritonitis y él murió. ¿Y de qué murió? Murió porque el apéndice se le perforó, ¿no? Este apéndice fue perforado y el paciente es séptico y se murió. No se hizo operar, ¿no? Y en 1926 Houdini murió a los 52 años, ¿no? De peritonitis. Otro actor, de repente ustedes lo conocieron, a este famoso Ricardo Ford, ¿no?
Ricardo Ford, aquí está en sus mejores épocas, ¿no? Un millonario argentino que heredó de su padre, creo que tenía una fábrica de galletas, heredó un montón de plata, él hacía su reality show, se iba a Miami, un montón de gente a todos lados, se filmaban. Un cuerpo que él se lo modeló, usted hasta la cara, hizo no sé cuántas cirugías, ¿no? Está en su mejor estado este. Y muchas veces la fama, como él tenía su show, él hacía pesas, pero él era de estatura pequeña. Al alzar muchas pesas, tuvo problemas a nivel de la columna. Y él se fue a Miami y le dijo a un médico, quiero que me opere de forma rápida la columna. No, pero es que tenés que hacer fisioterapia, tarda 6 meses. Yo no tengo tiempo para eso. Quiero que me opere rápido. El médico lo operó, le puso, como ustedes pueden ver, todos estos pernos en la espalda. Y obviamente esto tiene sus consecuencias, ¿no? Mejoró un poco el paciente y después él presentó un problema de la rodilla porque bailaba también, ¿no? Se subía a los autos, ¿no? Se ponía a tomar y bueno, también tuvo un problema de la rodilla. Y pese a que le dijeron que tome reposo al médico, él no tomó reposo y tuvo una infección de la rodilla. Esta infección de la rodilla terminó en que le amputen la pierna, ¿no? Por el problema de la columna y el dolor crónico que él tenía, quedó postrado en cama y le colocaban opiáceos, ¿no? Constantemente le colocaban opiáceos. Esos opiáceos le producían hilio. El paciente vivía adicto a los opiáceos y de pronto sufrió una hemorragia digestiva. Obviamente por la úlcera, el estrés, todo lo que ustedes quieran. Y cuando ya lo llevaron al hospital, pese a que tenía millones de dólares, este paciente murió, ¿no? Entonces una vida desenfrenada lo llevó a la muerte, pero al final la muerte fue por un abdomen agudo no diagnosticado debido al uso de opioides. Entonces, estos signos no debemos olvidarnos nunca. Las bacterias, que cada vez estas bacterias van aumentando en su agresividad, pero generalmente las bacterias gram negativas son las que producen sepsis, ¿no? Las gram negativas, entre ellas una de las más importantes es la Escherichia coli, ¿no? Pero también tenemos bacterias saprófitas, bacterias gram positivas como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, ¿no? Y tenemos también hongos como la Candida albicans, ¿no? Y también tenemos bacterias nosocomiales como la Pseudomonas aeruginosa. Por eso que los pacientes en el hospital no deben permanecer mucho tiempo porque son proclives a agarrar infecciones nosocomiales que son propias del hospital. Aquí tenemos los patógenos comunes en pacientes quirúrgicos, los anaerobios, gram positivos, tenemos Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Piógenes, Pneumoniae, Enterococcus faecium o faecalis. Tenemos los bacilos aerobios, gram negativo, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Serratia marcinensis, Actinobacter, ¿no? Anaerobios gram negativos, tenemos los gram positivos y los gram negativos. Entre los gram positivos tenemos el Clostridium difficile, ¿no? Clostridium perfringens. Este Clostridium difficile produce la colitis pseudomembranosa, ¿no? Que muchas veces ocurre por dar muchos antibióticos, entre ellos la cefalosporina. Gram negativos tenemos Bacteroides fragilis y fusobacterias, ¿no? También tenemos otro tipo de bacterias como los Mycobacterius, ¿no? Tuberculosis, entre ellos Legionella pneumoniae. Tenemos los hongos, tenemos los virus. Entre los hongos tenemos la Aspergillus, tenemos la blastomicosis, la Candida albicans, la Coccidioimunitis, Cryptococcus neoforma. Esta infección es muy común en pacientes inmunosuprimidos que tienen HIV, por ejemplo. Muy común. De hecho, ellos hacen este tipo de infección, pero es debido al virus. Tenemos los virus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus de la hepatitis A, B, C, virus del herpes simple, virus de la inmunodeficiencia humana y virus de la varicela zoster. Tenemos nosotros diagnósticos para la apendicitis aguda. Clínicamente los criterios valorados es lo más importante, ¿no? Ustedes van a valorar y van a hacer un puntaje. El dolor, ¿no? Es uno de los criterios que sí se valora hasta el día de hoy, que sí tienen cierta relevancia. Es muy raro un paciente que no tenga estos criterios valorados con puntajes. Por ejemplo, cuando ustedes valoran la migración del dolor, el Bloomberg, ¿no? El paciente ha presentado fiebre, ¿no? Temperatura mayor de 37.2, ¿no? Leucocitos más de 10.000. Y cada uno le vamos a dar un puntaje, 2, 1, y vamos a hacer una suma de esto, ¿no? Si el paciente tiene de 0 a 4,
probablemente no se trata de una apendicitis aguda, pero si tiene más de 6 a 4 de puntaje, tenemos que observarlo. Si tiene más de 7 a 4, alta probabilidad de apendicitis, y más de 9 a 10, una apendicitis cantada. Pero si quiero yo estar más seguro y pedir estudios para que valoren, puedo pedir una tomografía y puedo pedir también una ecografía. Sin embargo, muchos pacientes antes los operábamos con la clínica y el margen de error que teníamos, o sea, de un apéndice normal, era solamente de un 20% de negatividad. Con los estudios todavía baja un poco más esto, de que tengamos un abdomen en blanco. ¿Qué es un abdomen en blanco? Aquel abdomen que yo no detecto que sea una apendicitis aguda. Y eso baja inclusive a menos del 5% con estudios como la tomografía y la ecografía. Tenemos también la salpingitis aguda, que es una infección, ¿no?, de las trompas, ¿no?, que generalmente pueden causar mucho dolor, pero el paciente generalmente tiene una leucorrea, ¿no? Va a haber salida de secreción vaginal, de un olor característico. Al examen físico, uno de los signos que uno hace al hacer el tacto rectal y toca la parte del cuello uterino, va a haber un dolor intenso que se conoce como el signo de Chandelier. Este signo se lo acuñó en Francia porque las pacientes querían agarrar el candelabro que estaba arriba, digamos, ¿no?, de dolor, ¿no?, que no ocurre normalmente al tacto vaginal en una paciente que no tenga inflamación como la salpingitis, ¿ya? Entonces, por eso es que este signo es muy común cuando nosotros lo hacemos a este tipo de pacientes. Nosotros en el hospital pedimos que el ginecólogo lo haga, ¿no? Pues si no tuviéramos el ginecólogo, lo podríamos hacer nosotros también, obviamente siempre pidiendo consentimiento. Pancreatitis aguda, que es de origen inflamatoria, muy común. La principal causa de nuestro medio es por litiasis vesicular, es la obstrucción del árbol biliar, ¿no? Y el paciente puede tener una pancreatitis leve, moderada o severa. La leve es aquella que no tiene efecto sistémico. Y la severa es aquella que el paciente está estresado, puede tener estrés respiratorio, puede tener hipotensión y el paciente requiere terapia intensiva. ¿Cómo me doy cuenta si está el paciente en una pancreatitis leve o severa? La leve generalmente cede en menos de 5 días. La severa no cede en menos de 5 días. El paciente va a tener acidosis metabólica, un estado de distrés respiratorio, hipotensión, secuestro de líquido. Y una de las formas de diagnosticar son con los famosos criterios de Baltasar, que yo le voy a hacer una tomografía al paciente, ¿no? Y de acuerdo, si tiene colección líquido, páncreas hematoso, ¿no?, una colección, 2 colecciones, ascitis pancreática, yo voy a definir qué tipo de pancreatitis hay, qué grado de Baltasar tiene el paciente, ¿no? Y aquí tenemos la colección de Baltasar, que es la que nos va a indicar, digamos, el estado del paciente. Las causas de pancreatitis son muchas, pero en nuestro medio las más importantes que tenemos, un 85-95%, son de origen biliar. Después tenemos causas toxinas, metabólicas, por drogas, por infecciones, por trauma también hemos tenido, traumas cerrados, traumas penetrantes de abdomen. Tenemos las congénitas, que son los colecoceles vasculares, isquemia, e inclusive hemos tenido en el COVID por trombosis, ¿no es cierto?, que han tenido los pacientes de la vena porta. Tenemos también la fase de la pancreatitis, ¿no?, que generalmente es una fase temprana, de 7 a 14 días, una fase tardía, ¿no? Generalmente en esto vamos a tener el CIRS, que son los mismos síntomas que hemos descrito hace un momento, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, leucopenia, pero que la causa no es de origen infeccioso, sino que es de origen inflamatorio. Y generalmente el paciente con una pancreatitis leve va a resolver 48 horas, máximo 72 horas, pero una grave, el paciente va a ir a tener complicaciones sistémicas. Puede hacer derrame pleural izquierdo, distrés respiratorio, secuestro de líquido, acidosis metabólica, ascitis pancreática por exudado de líquido a nivel del páncreas, ¿no? Puede hacer una pancreatitis necrohemorrágica también, ¿no? Y que son las únicas, el tratamiento de la pancreatitis es clínico, o sea, no se opera al paciente, se le da soporte, hidratación, si necesita intubación lo intubo, lo pongo a terapia, analgésicos, ¿no? Los pilares fundamentales del tratamiento de la pancreatitis son analgésicos, NPO, hidratación, ¿no?, y antibióticos que damos al paciente, que es el soporte que le vamos a dar al paciente porque no estamos dándole de comer, ¿no? Aquí están los diferentes estadios de la pancreatitis, ¿no? Puede evolucionar a una pancreatitis necrohemorrágica en unas 2 o 3 semanas, ¿no?, con necrosis inclusive de todo el páncreas, y en esos casos tengo que sacar el páncreas, como puede ser una pancreatitis hematosa nomás que disminuye y mejora el paciente. Y esto ocurre porque la secreción pancreática es altamente corrosiva. Las enzimas pancreáticas empiezan a autodigerir el páncreas. Y yo tengo, el páncreas es una glándula de secreción tanto exócrina como endocrina. Exócrina, que va a secretar enzimas pancreáticas, pero esas enzimas pancreáticas al estar obstruidas vuelven hacia atrás y van a producir lesión a nivel de los acinos pancreáticos.
Y esto puede evolucionar a un pseudoquiste pancreático, como podemos ver acá, a una pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? A un absceso pancreático, que son las complicaciones de la pancreatitis que va a haber a largo plazo. Estamos hablando de 2 o 3 semanas después. El 80% de las pancreatitis van a ser leves, el 20% van a ser graves. Pero una pancreatitis leve, que el paciente se internó ahora, se trató, se fue a su casa, volvió, puede hacer una pancreatitis grave. 60% de probabilidad de hacer una pancreatitis grave en menos de un mes. Acá tenemos nosotros más o menos los cuadros. Las complicaciones van a aparecer a partir de la segunda, cuarta semana, sexta semana para adelante, ¿no? Y cada una tiene un tratamiento. Tenemos otra enfermedad que es común también, que es la diverticulitis. Son los divertículos a nivel del colon, principalmente va a estar el colon sigmoide. Esta puede ser inflamatoria, pero también puede ser perforativa. Los divertículos del colon tienen dos complicaciones grandes, hemorrágica y inflamatoria, pero también puede ser perforativa, ¿ya? Entonces tenemos nosotros una clasificación que se conoce como clasificación de Hinchey. Tenemos el Hinchey grado 1, que se valora una tomografía, y en la tomografía yo voy a valorar, ¿no? Valoro absceso pericólico o mesentérico. En el Hinchey 2, un absceso pélvico. En el Hinchey grado 3, peritonitis purulenta generalizada, que ya ahí puse en todo el abdomen. En el grado 4, peritonitis fecaloidea generalizada. Cuando hablamos del Hinchey 3 y Hinchey 4, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. En el Hinchey 1 y Hinchey 2, yo puedo hacer tratamiento antibiótico y puedo hacer drenaje percutáneo. Pero en estos dos Hinchey, yo tengo que rápidamente intervenir quirúrgicamente al paciente, ¿ya? Hinchey 3 y Hinchey 4. Entonces, estos son los estadios más o menos de lo que puede suceder. También tenemos el cáncer de colon, que puede también complicarse con obstrucción, con inflamación y con perforación. Tenemos anomalías del intestino, el famoso divertículo de Meckel, que es lo que ustedes pueden ver allá. El divertículo de Meckel es un divertículo, como su nombre lo indica, que es un vestigio del conducto onfalomesentérico. Este estaba en el nacimiento y normalmente tendría que haber desaparecido, ¿no? Muchos pacientes pueden tener complicaciones y una de las complicaciones es que el divertículo tenga un ligamento que vaya hacia el ombligo, ¿no es cierto? Y este ligamento, esta cuerda, puede ser que el intestino rote acá y el paciente haga una hernia interna. Yo he tenido 2 casos en mi vida con hernias internas donde han perdido gran parte del intestino por este divertículo asociado a un defecto parcial del ligamento, ¿no? También pueden aparecer los quistes umbilicales, que son quistes, ¿no? Que pueden aparecer en este lugar, o comunicaciones que generalmente aparecen en el ombligo. El paciente empieza a tener una fístula fecal. Salen heces fecales por el ombligo, mejora, ¿no? Entonces, esto se ven a problemas del conducto, anomalías onfalomesentéricos, conocidas como divertículo de Meckel. Acá tenemos algunos estudios para diagnosticarlo. Como ustedes pueden ver, este es un estudio contrastado donde vemos el divertículo de Meckel, ¿no? Generalmente se encuentra de la válvula ileocecal 90 a 120 centímetros, ¿no? Aquí tenemos otros estudios porque los divertículos también pueden albergar tumores, ¿no? Por ejemplo, tumores de estómago. A estos se conocen como tumores de mucosa ectópica. Por ejemplo, acá en este estudio de centellografía, ustedes pueden ver claramente cómo se marca la mucosa del estómago, que se marca allá arriba, ¿no es cierto? Entonces, eso me indica que tiene mucosa esterotópica. Y si tiene algún tipo de tumor, también puede tenerlo a nivel de divertículo de Meckel. Acá tenemos un estudio de un paciente, ¿no? El divertículo de Meckel también se asocia a intususcepción. Aquí lo podemos ver el divertículo de Meckel en una tomografía, en un corte sagital. Fíjense aquí cómo se ve el colon, ¿no? Aquí está la vesícula, el hígado. Esto que ven acá blanco, intestino delgado con contraste. ¿Qué será esto que está acá? Riñón, bien. La tomografía es uno de los estudios que nosotros hacemos muy comúnmente en los hospitales cuando tenemos dudas diagnósticas. Con contraste mucho mejor que sin contraste, vamos a tener muchos mejores diagnósticos. Tenemos acá, por ejemplo, un paciente que tiene a nivel del hígado un absceso hepático, ¿no? Tomografía con contraste a nivel de estómago. Esto que ven es el vaso y aquí veo claramente el absceso, ¿no? Puedo hacer un drenaje percutáneo, que es el tratamiento de elección para estos pacientes, donde dreno el absceso, doy antibiótico y el paciente mejora. Ahí está el drenaje percutáneo.
que consiste en hacer una punción guiada por ecografía o guiada por tomografía y dejar un catéter dentro del absceso y drenarlo completamente, ¿no? Tenemos la litiasis vesicular, una patología muy frecuente en la emergencia, ¿no? Que se puede complicar con una colecistitis aguda. El paciente puede tener un dolor intenso, la famosa triada de Charcot que teníamos, ¿no es cierto? Que el paciente se pone ictérico, ¿no? La triada de Charcot, ictérico, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho. Y puede también los cálculos migrar al colédoco y producir una ictericia obstructiva, lo que se conoce como un síndrome obstructivo ictérico, pero también puede evolucionar a una colangitis, que es la inflamación de las vías biliares. Y esto es un signo antiguo que se llamaba la famosa pentada de Reynolds, que se aumentaba la triada de Charcot, aparte de la fiebre, la ictericia y el dolor en hipocondrio derecho. Esta era la triada de Charcot. Se le aumentaban estos dos criterios más: alteración de la conciencia y alteración hemodinámica. Si hablo de alteración hemodinámica, ¿qué es lo que estoy hablando? Hipotensión, alteración de la conciencia, ¿no? Entonces estoy hablando de una colangitis, estoy hablando de un shock séptico, ¿sí? La famosa pentada de Reynolds. Acá tenemos criterios diagnósticos para la ictericia. Primero, historia de patología biliar, fiebre, escalofríos, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, alteraciones de laboratorio, evidencia de respuesta inflamatoria, alteraciones de las pruebas hepáticas, TGO y transaminasas elevadas, fosfatasa alcalina también elevada, técnicas de imagen, presencia de obstrucción biliar. ¿Cuál es el estudio gold estándar para esto? La ecografía. Yo puedo medir el colédoco, normalmente mide 6 milímetros, si mide más de esto, estoy hablando de una obstrucción. Puedo saber si tiene litiasis a nivel de la vesícula biliar, presencia de al menos 2 datos clínicos, ¿no? La triada de Charcot, 2 más 3 más 4, y la presencia de 2 o más criterios clínicos en A, criterios laboratorios 5 o 6 y alteraciones de la técnica de imagen, digamos, ¿no? Aquí podemos ver las complicaciones que puede haber. Uno es la inflamación de la vesícula, otro es la migración del cálculo y la obstrucción del cálculo a nivel del colédoco, que puede producir una colangitis. Aquí también pueden haber otras enfermedades que sean de origen obstructivo biliar, como el cáncer, por ejemplo, intrabiliar, ¿no? Como aquí podemos ver, por ejemplo, que también puede ser causa ictericia, pero en este caso el colédoco va a estar delgado, o sea, va a estar normal. Esa es una de las características que me doy cuenta al examen ecográfico. No todo lo que es ictericia significa que el paciente tenga una ictericia obstructiva. Existen ictericias obstructivas y ictericias no obstructivas, ¿no? Una hepatitis también está histérico el paciente. Sin embargo, en la hepatitis la vía biliar está normal. No está alterada la vía, no está dilatada. En una ictericia obstructiva yo tengo un colédoco que va a estar dilatado por encima de 6 milímetros. Bueno, ¿qué es lo que sucede? A nivel del esfínter de Oddi va a haber una obstrucción, entonces el colédoco empieza a dilatarse, ¿no? Y por eso tenemos una vía biliar dilatada. Ya dijimos las necesidades clínicas. Tratamiento de la colangitis es un drenaje de la vía biliar. ¿Se puede hacer un drenaje percutáneo? Sí. ¿Se puede hacer un drenaje abierto y dejar un KER? Sí. ¿Se puede hacer un drenaje endoscópico y dejar un stent? Sí. Entonces, mientras usted le haga un drenaje a la vía biliar, usted está haciendo tratamiento de la colangitis, ¿ya? Puede ser vía quirúrgica, vía endoscópica y vía percutánea. Pero tiene que hacerlo rápido, porque el paciente con colangitis puede hacer shock, si está en shock séptico, peor todavía, no puede esperar más de 6 horas, porque el paciente va a hacer falla de múltiples órganos y va a morir. Entonces, el drenaje biliar es la condición que se puede hacer, ya dijimos, de estas 3 formas. Inclusive, si tengo una obstrucción a nivel del hepático por un cáncer, puedo hacer el drenaje percutáneo transparieto-hepático, que también es un tratamiento para este caso. Y ahí están los que dijimos, ¿no? Las 3 vías que se pueden realizar, ¿no? Endoscópica, tratamiento quirúrgico y drenaje percutáneo. Bueno, abdomen agudo quirúrgico, clínico, ¿no? ¿Y cuáles tenemos? Inflamatorio, hemorrágico, vascular, obstructivo y perforativo. Muchos de los pacientes lo vamos a tener que resolver en quirófano. ¿Lo conocen a este médico? Yo. Muchos de los pacientes vamos a tener que resolver en quirófano, ¿no? Y esa es la experiencia que yo les puedo transmitir, digamos, que muchos de estos pacientes no podemos perder tiempo. Porque en la pérdida del tiempo se va el paciente, se va la vida del paciente. Entonces yo no puedo retener. ¿Qué produce sepsis? Fíjense ustedes, tenemos bacterias, hongos, virus, parásitos, ¿no? La infección. Respuesta de sistémica, ¿qué la produce? El trauma, choque hemorrágico, cirugía mayor, alteración de la microbiota, quemaduras, pancreatitis. Respuesta desregulada, ¿qué produce respuesta desregulada?
el cáncer, arteriosclerosis, artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad. Fíjense ustedes que en este cuadro estamos envolviendo todas las enfermedades inflamatorias o infecciosas que puede tener una persona. Y el cáncer también es una enfermedad inflamatoria. Las enfermedades autoinmunes, todas las calogenopatías, artritis, enfermedades de lupus, son enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Respuesta inflamatoria desregulada. Y en el libro han puesto que muchas de estas enfermedades vienen del microbioma. El microbioma son las bacterias que tenemos a nivel del intestino. ¿Y cómo se alteran estas bacterias del intestino? Con una alimentación inadecuada, como la que consumimos, digamos, los alimentos famosos ultraprocesados. Todo lo que viene envasado es un alimento ultraprocesado porque le ponen aditivos, conservantes, y muchos de estos conservantes son cancerígenos, está demostrado. La mortadela, la OMS lo demostró claramente, ¿no? Cualquier tipo de mortadela, chorizo, lo que ustedes quieran, es cancerígeno y puede producir cáncer. Pero también me puede producir aterosclerosis, también. También me puede producir enfermedad intestinal, también, ¿no? ¿Qué enfermedad intestinal conocemos que sea común? Que antes no era muy común acá, era más común en Europa y en Estados Unidos. La enfermedad de Crohn, por ejemplo, que es muy común y puede inflamarse todo el tubo digestivo. Entonces, fíjense que este cuadro, si ustedes lo analizan bien y lo tienen en su cabecita, ¿no? No se van a olvidar. ¿Qué produce CIRS? Todo este bloque de acá, quemaduras, pancreatitis, trauma, choque hemorrágico, cirugía mayor. Una cirugía puede producir inflamación, pero por supuesto que sí, es una agresión al cuerpo, ¿no es cierto? Una amputación de una extremidad, ¿no? Cuando yo pierdo mucha sangre, un 8 grado, 3 grado, 4, ¿me puede producir CIRS? Sí, me puede producir CIRS, porque he perdido mucha sangre. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que estas son las alteraciones inflamatorias y sepsis que van a matar a un paciente, ¿no? Y si ustedes ponen este cuadro y ponen cualquier tipo de paciente, ustedes lo podrían encasillar en cualquiera una de estas enfermedades. Cuando hablamos de la obstrucción del intestino delgado, hablamos de un cuerpo que pueden ser intraluminales dentro de del mismo intestino. Un cálculo biliar, por ejemplo, que mide de la vesícula al intestino. Un besoar, ¿no? ¿Qué es el besoar? Es un tumor de pelo, por ejemplo, tricobesoar, ¿no? Tumor de pelo, es común. Yo he operado de repente unos 10 casos de gente que se come el pelo, ¿no? Se come el pelo y el pelo queda acá y se obstruye, ¿no? El fitobesoar son tumores de semillas, ¿no? Que pueden quedar obstruyendo. Pacientes con corrupción de bario, también el bario puede producir, ¿no? Pacientes que ingieren cuerpos extraños, tenedores, cuchillos, ¿no? Hay gente que tiene problemas mentales, su dentadura se la tragan, ¿no? Y puede producir obstrucción por cuerpos extraños, principalmente pacientes ancianos dementes. Infectación intestinal por parásitos, los oxiuros en gran cantidad, mesenteritis esclerosante relacionada con IgG4, esta es una enfermedad autoinmune. Pólipos pediculados, el pólipo es un tumor dentro del intestino que de pronto tiene esto, digamos, ¿no? Y al ser pediculado puede obstruir también. Es un tumor del epitelio intestinal. Premaligno de cáncer. Iatrogénicas, migración de un estén. Si le pongo un estén a un paciente en la parte alta, puede mirar y puede obstruir. Impactación de cápsula endoscópica. ¿Cuál es la cápsula endoscópica? Es una cápsula que se toma para sacar fotos dentro del tubo digestivo. Y esa también puede causar obstrucción. Desinflamado del balón gástrico, ¿no? Para los pacientes obesos, un tratamiento es colocarle un balón e inflárselo en el estómago. Y de repente este migra y puede obstruir. Desplazamiento de gastrostomía, que es la gastrostomía, una sonda que coloco en el estómago para alimentar al paciente, pero de pronto se me va con el peristaltismo y va y me obstruye el intestino delgado más abajo porque las sondas son bastante gruesas. También la ionostomía y otra. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que está en una placa de tórax y que tiene una hernia diafragmática, ¿no? Bastante grande, que está inclusive comprimiendo el tórax, ¿no? Haciendo como un neumotórax, pero es una hernia diafragmática donde se ha metido el intestino hacia el tórax, ¿no? La radiografía es uno de los estudios importantes para diagnosticar esto, ¿no? Y esto es prácticamente un vólvulo en el tórax, bastante raro. Una imagen, una radiografía de tórax me indica también distensión de asas intestinales, signo de monedas apiladas, o cuando no tiene aire en la radiografía, se llama la famosa radiografía sin gas o sin aire. También puede haber obstrucciones no dentro de la luz, sino que sean de la pared, ¿no? Y estas de la pared pueden ser, por ejemplo, cuando es adquirida por un niño que recién nace, tenemos las congénitas, atresia, duplicación, divertículo de Meckel. Tenemos las inflamatorias, diverticulitis, isquemia, enteritis,
enteritis por radiación, por radioterapia. También inducida por fármacos antiinflamatorios. ¿Qué fármaco antiinflamatorio conocen ustedes no esteroideo? El diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Cápsula de cloruro de potasio y la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Es la migración del endometrio en la cavidad de la mujer, ¿no? O sea, hay pequeñas partes de endometrio por todo, inclusive en el intestino. Y cuando la mujer va a menstruar, también esto, como es endometrio, aumenta y duele, es un dolor. Y esa endometriosis puede causar infertilidad, puede también causar obstrucción intestinal, neoplásicas, tumores intestino delgado que pueden ser benignos o pueden ser malignos o pueden ser metastásicos. Y el famoso linfoma. ¿Qué es el linfoma? Un tumor de los ganglios, que puede ser también a nivel intestinal. Tenemos los linfomas a nivel intestinal y no es muy raro. De hecho, muchos de los pacientes que tienen linfoma tienen HIV. Paciente traumático, hematomas de pared por un golpe contuso, tuberculosis intestinal, no tuberculosis pulmonar, parásitos, ¿no? Este parásito Anisakis es un parásito como la fasciola hepática, ¿no? Que va a producir una obstrucción a nivel del intestino. No tenemos mucho en nuestro medio, pero en otras partes sí hay. Neumatosis intestinal, invaginación. La neumatosis intestinal es la aparición de burbujas de aire a nivel del intestino. Esto ocurre mucho, muy frecuente con las infecciones por ameba. Por ejemplo, en México tienen el famoso megacolon tóxico, ¿no? Que las amebas pueden producir la neumatosis. Y también lo tenemos en otros pacientes, como pacientes que han tenido una infección o una necrosis, ¿no? del intestino delgado. Extrínseca, adherencias posquirúrgicas es lo más común, paciente que se operó y esa adherencia hace una hernia interna, estenosis, anastomosis, malrotación intestinal congénita, hernias externas, tenemos la hernia inguinal, hernia umbilical, hernias posquirúrgicas, hernias internas, ¿no? Dentro del abdomen, paraduodenales. Esta es muy común en los pacientes que se hacen cirugía bariátrica. Hoy en día tenemos un montón de gente que se está haciendo cirugías bariátricas, ¿no? Y son los pacientes que ustedes van a ver probablemente con una hernia interna, ¿no? El otro día tuvimos uno en el hospital que se operado hace 8 meses. La paciente hizo una hernia paraduodenal. Estaba necrosado el intestino después de 8 meses de una cirugía bariátrica, ¿no? Entonces son las complicaciones que pueden aparecer. Otra, vólvulo intestinal, que es la torsión del intestino, también puede haber del colon. Plastrón inflamatorio, que es secundario a una inflamación, generalmente puede ser una apendicitis, puede ser un absceso. Páncreas anular, que es una malformación como que nace en los niños. Carcinomatosis peritoneal, que es cuando el cáncer ya invadió todo el peritoneo, ¿no? Un cáncer de hígado, un cáncer de colon, es una etapa 4 del cáncer, ¿no? Una etapa muy avanzada. Siempre cuando hablemos de cáncer, hablamos de la etapa 1, 2, 3 y 4, ¿no? En la etapa 1 y 2 muchas veces hay tratamiento, inclusive resecciones quirúrgicas. En la etapa 3 y 4 muchas veces tratamientos adyuvantes. Bueno, va a depender del tipo histológico del cáncer, pero me sirve para saber el pronóstico de sobrevida. Síndrome de la arteria mesentérica superior. Este síndrome en personas que son delgadas, ¿no? Aquí tengo la aorta y aquí tengo la aorta y aquí tengo la mesentérica superior y esto puede estar baja el ángulo. Me puede obstruir el duodeno, porque el duodeno, la tercera, cuarta posición pasa ahí, ¿no? Entonces me lo obstruye. A eso se conoce como síndrome de la arteria mesentérica superior. Tenemos el hilio paralítico, posquirúrgicos, ¿no? En forma aguda, en forma crónica. En todo posquirúrgico, que el cirujano ha lavado la cavidad abdominal, el paciente va a tener un hilio por lo menos de 72 horas. Puede ser menos, puede ser más. Más de eso hay que pensar en otras probabilidades de hilio. Alteraciones hidroelectrolíticas. Cuando está bajo el sodio, el potasio, el magnesio, el paciente puede hacer un hilio. En pacientes que tienen una inflamación, tenemos abscesos intraperitoneales, pancreatitis, peritonitis, neumonía. Y aquí estamos hablando de inflamaciones inclusive extraperitoneales, ¿no? Como una neumonía. Intoxicación por uremia y plomo también puede producir hilio, una uremia, cuando está muy elevado la urea. Por eso que uno de los laboratorios que nosotros hacemos a los pacientes, valoramos función renal. La urea elevada puede dar síntomas de hilio, ¿no? Tenemos las crónicas, alteración del músculo liso, congénita, miopatía, alteración del plexo mesentérico, distrofias miotonías, neuropatías viscerales, diverticulosis de intestino delgado, alteraciones metabólicas endocrinas, mixedema, que viene por hipotiroidismo, freocomunitoma, que es el tumor de las glándulas suprarrenales, porfiria, que es un metabolismo de las porfirinas en el hígado, hipotiroidismo, fármaco. Los opiáceos principalmente pueden producir también hilio, ¿no? El caso, por ejemplo, del argentino, él consumía opiáceos, fenotiacidas, clonidina, antidepresivos, tricíclicos, alcaloides de la vinca, ¿no? Algunos de estos se usan para convulsiones y otras causas, ¿no? Que pueden producir también
crónica como la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es la que no absorbe, ¿no?, el gluten, ¿no? Entonces los pacientes paran distendidos, paran con diarrea, paran su intestino inflamado, se le da una dieta sin gluten y el paciente celíaco mejora, ¿no? Y puede ser también causa de una obstrucción, ¿no?, pero ser de origen celíaco. ¿Cómo diagnostico la enfermedad? ¿Qué debo hacer para diagnosticar una obstrucción intestinal? ¿No? Para diagnosticar una obstrucción intestinal tengo que pedir, primero, valorar la radiografía o tomografía computarizada y valorar si hay sufrimiento o isquemia intestinal en la oclusión del intestino delgado. ¿Y cómo valoro esto? Midiendo el grosor de la pared del intestino, engrosamiento mural, alteración o ausencia de realce de la pared intestinal, ascitis, edema mesentérico, congestión venosa, oclusión de vasos mesentéricos, neumatosis intestinal. Cuando yo veo neumatosis intestinal, ya el intestino está gangrenado, necrosado significa, y obviamente va a estar perforado, hay que operarlo. Si veo gas en la vena porta, significa que el gas ya migró a la vena porta y es un estadio avanzado de la enfermedad, ¿no? Entonces, cualquiera de estos signos me va a indicar si hay engrosamiento, hay una inflamación del intestino, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunos signos que ustedes pueden observar en la tomografía. Aquí podemos observar claramente cómo el contraste llega y hay un stop y no pasa el contraste acá, ¿no? Entonces yo sé que acá hay una hernia interna, probablemente una obstrucción. Aquí puedo observar una dilatación de las asas intestinales en este corte coronal, ¿no? Aquí también puedo hablar de la obstrucción, que no pasa, ¿no?, el contenido del intestino no pasa hacia allá, ¿no? Claramente la tomografía es la mejor herramienta para el diagnóstico de obstrucciones intestinales porque puedo valorar la pared intestinal, si está gruesa, si está delgada, si hay líquido, si hay ascitis, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver una asa intestinal súper engrosada en relación a asas intestinales súper delgadas. Significa que la obstrucción está hasta ese nivel. Puede ser por una hernia interna, una hernia peridural, puede ser lo que sea. Según el American Association for Surgery Trauma, nos habla de estos criterios que son importantes para el diagnóstico, ¿no? Tenemos la descripción, criterio radiográfico y criterio quirúrgico. Descripción grado 1. Tenemos la obstrucción del intestino delgado parcial, vamos a tener una distensión intestinal mínima. Distensión intestinal mínima sin signos de obstrucción intestinal. La descripción grado 2, vamos a tener una obstrucción intestinal de delgado completa, intestino viable y no afectado. Criterios radiológicos, distensión intestinal con punto de tracción sin afectación intestinal. Criterio quirúrgico, distensión intestinal con punto de transición sin signo de afectación intestinal. ¿Cuáles son los signos de afectación intestinal? La neumatosis es un signo de afectación, pues ya en ese caso hay necrosis, ¿ya? Grado 3, obstrucción intestinal completa, con intestino afectado pero viable. Criterio radiológico, distensión intestinal con punto de transición sin flujo de contraste distal y sin signo de obstrucción completa o afectación intestinal inminente. Distensión intestinal con afectación intestinal inminente. A la valoración quirúrgica, digamos, ¿no? Cuando valoro el estadio grado 4, obstrucción intestinal delgado completa con intestino no viable. Significa que el intestino ya tiene signos de necrosis o ya está perforado, hay líquido libre en cavidad abdominal con derrame localizado. ¿Cuáles son los criterios radiológicos? Signo de perforación localizada, presencia de aire libre. ¿A qué se conoce el aire libre en el abdomen? Neumatosis intestinal. O sea, hay una neumatosis peritoneal, ¿no? Significa que tengo aire libre en la cavidad peritoneal. Distensión intestinal con aire o líquido libre, ¿no? Y quirúrgicamente, distensión intestinal con perforación localizada o líquido libre. Entonces, una cosa es la que yo encuentro en la radiografía y otra cosa es la que voy a encontrar en el quirófano. Pero obviamente, la radiografía es la que yo voy a tener en el preoperatorio, no la tomografía, perdón. En el grado 5, perforación con contaminación peritoneal difusa. Aquí ya estoy viendo los criterios, perforación intestinal con aire y líquido libre. No, aparte de ahí aire libre en la cavidad, también tengo líquido libre. ¿Y qué voy a encontrar en la cirugía? Distensión intestinal con perforación, líquido libre y signos de peritonitis difusa. Aquí tenemos una hernia, ¿no? La famosa hernia de Richter, que es a nivel de la región inguinal. Aquí tenemos los parámetros clínicos radiológicos asociados a isquemia intestinal y resección intestinal, ¿no? Vamos a tener primero la expresión física, un dolor intenso,
porque todo dolor isquémico es un dolor fuerte que le va a doler demasiado al paciente, un dolor choqueante. A la palpación, al rebote va a haber un dolor bastante intenso. Laboratorio va a tener proteínas C reactivas que van a estar elevadas por más de 75 miligramos, procalcitonina elevada más de 0,57 nanogramos, leucocitos más de 10.000, acidosis láctica, ¿no? La gasometría tiene una acidosis metabólica. En la tomografía computarizada va a tener presencia de líquido, más de 500 ml de líquido libre, densidad de líquido libre más de 10, se cansó, más de 10 unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield son las que mide el radiólogo para ver si es líquido, ¿no? Reducción de realce de la pared intestinal, hemorragia de su mucosa, neumatosis, gas venoso portal y espesor de la pared intestinal mayor de 3 milímetros. Estos criterios son importantes para que yo lo valore cuando yo veo una tomografía de un paciente con estas características. Son los parámetros clínicos radiológicos asociados a la isquemia intestinal con necesidad de resección intestinal lo más rápido posible. Aquí podemos ver una radiografía, ¿no? Donde yo puedo observar claramente, por ejemplo, en esta radiografía de acá, es una famosa radiografía sin gas. Aquí no puedo ver el gas, ¿no es cierto? Entonces, también es un signo de anomalía, porque significa que está lleno de líquido el paciente. Y en la número A, puedo ver niveles hidroaéreos, ¿no? Aire y líquido. Hidroaéreo, ¿no? Que son también un signo obstructivo. ¿Cuál es otro signo obstructivo? Delgado, signo de monedas apiladas. Entonces, una radiografía sin gas es un signo de obstrucción. Una radiografía con niveles hidroaéreos y signo de monedas apiladas, que aquí podríamos ver los signos que son las válvulas conviventes, que la vamos a ver así, es un signo obstructivo, ¿no? Aquí tenemos otro paciente, también la famosa radiografía, ¿no? que no tiene gas, fíjense ustedes, nada de gas, no es normal. Todos aquí nos podemos hacer una radiografía en este momento, tenemos una enfermedad, se va a ver a distribución anómala del gas, digamos, tenemos gas, pero una radiografía que ustedes vean así sin gas, con velamiento de la sombra del psoas, vamos a sospechar que hay líquido, ¿no? Aquí podemos ver la dilatación de las asas intestinales, ¿no? Bastante dilatada. Aquí podemos ver en este corte coronal cómo el estómago está súper dilatado, intestino delgado, y aquí podemos ver el área de obstrucción inclusive, ¿no? Que lo apunta claramente la flecha. Esta es otra tomografía axial, donde podemos ver engrosamiento de la pared del intestino, ¿no? Un engrosamiento bastante manifiesto. Aquí podemos ver la obstrucción, ¿no? Fíjense, el intestino es grueso y aquí está, ¿no? Pequeño, delgado, ¿no es cierto? Aquí también podemos ver el grosor de la pared intestinal y también podemos ver la obstrucción a este nivel. Bueno, siempre lo más importante cuando vemos una enfermedad, una patología, es que nosotros veamos cuál es el algoritmo de manejo. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer al paciente con esto, ¿no? Una cuestión de intestino delgado, ¿qué debemos hacer primero? ¿Lo primero que debemos hacer es operarlo? No. Lo primero que debemos hacer es hacer hidratación del paciente. Porque muchos de los pacientes van a tener disturbios metabólicos. Entonces, yo le tengo que pedir laboratorio. Dijimos que un hilio puede producirse por uremia. Un hilio se puede producir por hipopotasemia. Un hilio se puede producir por hiponatremia. Un hilio se puede producir por hipomagnesemia. Entonces, tengo que ver cómo están sus electrolitos. Tengo que hidratar al paciente. Tengo que valorar signos de irritación peritoneal y sepsis. ¿Cuáles son los signos de irritación peritoneal? Ustedes palpan dolor a la descompresión. Pero estos signos radiológicos, estos signos de irritación peritoneal tienen que ser también valorados clínicamente y radiológicamente. ¿Cómo valoro radiológicamente? Con la tomografía o con la ecografía, ¿no? ¿Cuáles son los signos de sepsis? Dijimos taquicardia, taquimia, alteración de la conciencia, leucocitosis, leucopenia, callados. Necesito dos signos nomás para decir que está sepsis. Si tiene sepsis el paciente, rápidamente tengo que llevarlo a hacer una tomografía abdominal que me va a dar claramente los signos radiológicos de una perforación intestinal o sufrimiento intestinal. Y el paciente debe pasar a UCI o debe ser valorado por UCI. Si no presenta signos de irritación peritoneal ni sepsis y está obstruido simplemente, voy a pensar en un síndrome adherencial. ¿Qué es el síndrome adherencial? Es un paciente que está obstruido, pero que no tiene taquicardia, no tiene taquimia, no tiene nada de eso. ¿No es cierto? Entonces, a este paciente le puedo pedir, si no sospecho síndrome adherencial y pienso que es un tumor o otra cosa, le pido una tomografía de abdomen. En la tomografía de abdomen tengo que ver si no es un plastrón inflamatorio por un tumor, por apendicitis aguda, ¿no?
o tiene parásito, o tiene enfermedad de Crohn, ¿no? O tiene carcinomatosis peritoneal, o tiene otro diagnóstico, ¿no? El tratamiento, la sospecha de síndrome herencial, si tiene, ¿no? Debo al paciente hacer un estudio contrastado, ¿no? Darle urografina al paciente y esta urografina voy a valorar dónde más o menos está la obstrucción del paciente. Puedo usar gastrografín, 100 ml por la zona nasogástrica, hacer una revisión de abdomen y ver a qué nivel está, ¿no? Muchas veces el contraste es pesado y puede hacer que inclusive lo desobstruya al paciente. Y el paciente generalmente lo voy a tener que observar entre 24 y 48 horas, inclusive hasta un periodo de tiempo más largo. Si pienso que es de colon, le puedo hacer un contraste de colon, ¿no? Si no encuentro alguna lesión, valoro por cirugía y hay que meterlo a quirófano. Si no, inicio dieta oral y si tolera, pues el paciente lo puedo mandar a su casa o reevaluarlo en un periodo de 3 a 6 días, ¿no es cierto? Por otro lado, si encuentro signos de inflamatorio, enfermedad de Crohn, inflamatoria, el paciente, tengo que pensar que tiene que ir a un tratamiento quirúrgico. Si es una enfermedad de Crohn, de repente tratamiento médico primero y después quirúrgico. Pero si encuentro plastones inflamatorios o perforativos, directamente tengo que ir a hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? En caso de que no tenga sospecha, pido al cirujano que valore. Esta es una obstrucción de asa cerrada, un vólvulo por una adherencia que tiene el paciente, ¿no? Bueno, aquí hay puntos habla sobre el tratamiento quirúrgico que tiene que hacer el cirujano. No es muy importante para ustedes en esta fase, pero sí para los cirujanos, así que no lo vamos a mencionar. Nos vamos a quedar acá porque creo que ya es hora. Si tiene alguna pregunta alguien, alguna duda, vamos a terminar este tema la siguiente semana. Vamos a seguir hablando sobre abdomen agudo.